Buen día con todos. Bienvenidos a un nuevo programa de Enfoque al Desarrollo. Buenas noches, bienvenidos a todo el público que nos acompaña esta noche al diálogo de realidad petrolera en el Ecuador. Con el tema, ¿se logrará producir los 530,000 barriles hasta fin de año? Vamos por el 13º programa. Nos sentimos halagados que nuestro trabajo sea observado, escuchado y comentado por los diferentes actores de la sociedad ecuatoriana y extranjera. Como ustedes conocen, este foro lo realizamos a nombre de la Asociación de Ex Trabajadores y Jubilados de Petroecuador y con el aval de instituciones académicas, la Federación de Periodistas del Ecuador y prestigiosas empresas. El tema es muy importante y fundamental analizarlo en este diálogo y en esta noche. El sector petrolero adolece de una cantidad de problemas, y especialmente en lo económico y producción. Y así podríamos enumerar cantidad de situaciones que pasan por el sistema petrolero a nivel nacional. El decreto número 95, que lo realizó en el mes de julio, por parte del presidente de la República, sobre la nueva política hidrocarburífera del Ecuador, cabe señalar que el sector debe ser eficiente, competitivo, sostenible y ambientalmente responsable. Pero lo más increíble es lo que indicó el señor presidente: aumentar la producción petrolera hasta el fin del mandato, esto es, después de 4 años, en 1 millón de barriles mensuales, por supuesto, ¿no? Sin tener en cuenta un criterio verdaderamente técnico y económico que se necesita para llegar a ese volumen. Hasta la duda nos ha alimentado en este momento poder llegar con los 40,000 barriles más, porque anteriormente nosotros teníamos cerca de 500,000 barriles diarios de producción. Pero no sé si esa duda de poder llegar a los 530,000 barriles es lo que los compañeros expositores van a dilucidar esta noche, y vamos a conversar y ver cuál es el criterio de parte de los compañeros, y después de todo, de igual manera, dar las soluciones respectivas a este tema. Agradecemos la presencia de los compañeros expositores: ingeniero Franklin Paredes, del ingeniero David Almeida y del compañero moderador, ingeniero Hernán Sánchez, profesionales de larga trayectoria en la vida petrolera del país. De igual forma, agradecer la presencia y participación de todos ustedes que nos acompañan esta noche. Este evento, como les indiqué, está siendo grabado. Inmediatamente vamos a leer la hoja de vida del ingeniero Hernán Sánchez, quien nos va a acompañar como moderador esta noche. Es un compañero ex Petroecuador. Todos los compañeros que en este momento están como panelistas, como expositores y también como moderador, son compañeros ex Petroecuador. Es ingeniero en geología, formado en la Universidad Central del Ecuador. Tiene un diplomado en desarrollo directivo de empresas, IDE 2007. Fue funcionario de CEPI Petroproducción, en donde trabajó por 10 años en las áreas de exploración y desarrollo. En 2 cortos periodos del año 2009, se desempeñó como director nacional de hidrocarburos del Ecuador. Finalmente, entre los años 2017 y 2020, trabajó para ENAP, CIPEP, en las áreas de exploración y reservarios en la gerencia de nuevos negocios en Ecuador.
Así que es el compañero moderador, Hernán. Estás con la palabra, por favor, adelante. ¿Sí me escuchaste, Hernán? Por favor. Ya puede continuar, ingeniero Hernán. Hernán, si nos estás escuchando, por favor. Pido mil disculpas, tal vez tuvo un problema de enlace de internet. Ya le voy a llamar. ¿Qué pasó, Hernán? Jocelyn, por favor, tiene bloqueado el micrófono. Si lo puede... Ya está activado. Está activado, Hernán. Hernán, Tienes está que activado. aceptar. Tal vez controla tu audio en tu computadora. Sí, por favor, puede aceptar la solicitud para activar su audio. Ya, puedes aceptar la solicitud pidiendo para que puedas usar el audio. Dele, por favor. Bueno, ahora sí creo que pueden escucharme. Gracias, disculpe la No. tardanza del público, por favor. No, disculpas también porque, bueno, no fue tan fácil conectar. Bueno, muchas gracias por la presentación, Reinaldo, y buenas noches con todos. Me gustaría, antes de iniciar, realizar algunas puntualizaciones en el contexto del tema planteado para esta reunión y un poco a manera de antecedentes. A mediados del mes de agosto pasado y ante la urgente necesidad de incrementar los recursos que demanda la reactivación económica del país, el gobierno se planteó el objetivo de incrementar la producción en un 8%, se hablaba de 40,000 barriles, hasta finales de año. Se planteó que con este incremental de producción, el Ecuador alcanzaría los 526,000 barriles de petróleo por día en los primeros días del próximo año. De otra parte, también es importante que, como antecedente, que se tenga en cuenta que hace aproximadamente 2 semanas, me parece que fue el día 14, se reportaron fallas en los sistemas de distribución eléctrica que abastecen algunos campos. Esto causó importantes pérdidas en producción. Y aparentemente, digo aparentemente porque no tengo la información, a partir de esa fecha, a partir de esa afectación, la producción no logra restablecerse completamente. Fíjense que la producción reportada el día de hoy es de 450,000 barriles de petróleo. Y estábamos alrededor de los 478. Ese es otro punto que lo que quería poner como un antecedente. Y finalmente, en cuanto al precio del crudo, como un factor agregante, estamos frente a un escenario de precios altos en los actuales momentos, el cual ha venido subiendo de manera continua y sostenida. Hasta esto viene desde el mes de abril del año anterior prácticamente. Y el día de hoy se está reportando un WTI de 84.66.
Y según los especialistas, según los entendidos, esta tendencia se mantendría al menos hasta finales de este año. Bueno, esto a manera de introducción. En todo caso, y con los antecedentes que he citado, voy a proceder a presentar a nuestros expositores invitados para esta reunión. Son el ingeniero David Almeida y el ingeniero Franklin Paredes. El ingeniero David Almeida es ingeniero en petróleos y magíster en gestión para la exploración y producción de petróleo por la Escuela Politécnica Nacional. El ingeniero Almeida tiene 11 años de experiencia en el sector hidrocarburífero en empresas públicas y privadas. Actualmente ocupa la posición de secretario general de la Asociación Nacional de Trabajadores de la Energía y el Petróleo, ANTEP. El ingeniero Franklin Paredes, por su parte, ha estado vinculado a la industria desde el año 1987 en las áreas de prospección, exploración y explotación de hidrocarburos en casi toda la cuenca oriente ecuatoriana. Ha tenido una participación activa en el descubrimiento de hasta 8.000 millones de barriles de petróleo original en sitio, mediante exploración y ubicación de pozos exploratorios en CEPE y Petroecuador. Ha participado en el desarrollo e incorporación de los campos Fani 18B, Libertador, Tapitetetete, Frontera, Bermejo, Ocuna Paraíso, Tingüino, Pindo, Palanda, Xuxufindi, Sacha, Culebra, Cuyabeno, Sanzaguar y Cantagallo. Bueno, ¿dónde no ha estado el ingeniero Paredes? Bueno, a continuación, rápidamente quisiera comentarles sobre la dinámica que se va a implementar en esta reunión. Cada uno de los expositores en su turno tendrán 2 intervenciones en forma alternada. La primera presentación la harán en un tiempo de 25 minutos y la segunda complementaria la harán en 5 minutos. Una vez concluidas las presentaciones, se abrirá un espacio para preguntas por parte de los participantes. Las preguntas van a ser preferentemente formuladas a través del chat de aplicación que tiene este software y preferentemente indicando el nombre del expositor al cual están direccionando la pregunta. Las preguntas van a ser respondidas en el orden que vayan siendo registradas en el sistema. Una cosa también, dependiendo del tiempo que se disponga, también se va a facilitar abrir la reunión a los expositores para que formulen sus inquietudes, comentarios o preguntas de una forma oral. Bueno, esto finalmente lo que siempre se recomienda y se pide, ¿no?, a los expositores ceñirse a los tiempos para honrar el periodo que tenemos de disponibilidad de esta reunión. Y básicamente eso. A continuación, pues, de acuerdo a lo indicado, doy la palabra al ingeniero David Almeida en su primera intervención de 25 minutos. Ingeniero Almeida. Gracias, estimado ingeniero Sánchez. Buenas noches y buenas noches a todos los colegas, compañeros y amigos que están conectados en este foro. Es un honor también compartir panel con el ingeniero Franklin Paredes, que tuvimos ya la oportunidad de trabajar en la misma empresa durante un tiempo. Y por supuesto, gracias a Reinaldo también por la invitación. Bueno, yo quisiera un poco comenzar hablando de manera general de la situación por la que atraviesa la producción nacional en este momento, la situación histórica,
hacer una revisión un poco de lo que ha pasado en los últimos años, con una aclaración, ¿no? Siendo yo trabajador activo todavía de Petroecuador, puedo referirme únicamente a información que está publicada y oficial, es decir, yo no puedo hablar más que sobre datos que son de conocimiento de dominio público, pero esos datos nos permiten un poco ya analizar cuál es la situación petrolera del país y cuáles son las perspectivas para responder esa pregunta que se ha planteado esta noche, de si es que es o no es posible cumplir la meta de producción que se ha establecido en el gobierno nacional. Si me permiten, quisiera iniciar a compartir pantalla. Me avisan cuando la puedan visualizar, por favor, a la pantalla. Parece que sí se puede ver ahí, ¿verdad? Sí, ya se puede observar. Ok, muchas gracias. Entonces, lo que se ha planteado el día de hoy es precisamente una pregunta, ¿no? Si se puede producir 530,000 barriles de crudo a finales de 2021. Finales de 2021, que estamos ya a cerca de 2 meses de llegar. Y esto obedece precisamente a una realidad que tenemos en este momento, que es la reducción de la producción y que ha causado un impacto mediático importante en el país en razón de que también está en discusión una nueva política petrolera que tiene como fundamento, como una de sus bases o como motivación, digámoslo así, precisamente esa caída de producción, ¿no? La caída de producción nacional, haciendo cuenta desde el año 2015, más adelante vamos a ver por qué hago cuenta desde el 2015, desde el punto de inflexión, desde donde empieza a caer, hasta el primer semestre de 2021, que es lo que está considerado en esta gráfica, ha sido de alrededor del 13%. Una caída sostenida que se ha mantenido durante los últimos 5 años y medio. Ahora, esta producción nacional se divide o tiene dos componentes, un componente de producción estatal y otro componente de producción privada, por decirlo así, es decir, a través de contratos de prestación de servicios, su gran mayoría. Hay algunos bloques que están concesionados al sector privado, hay otros en donde la operadora es Petroecuador, Petroamazonas antes. Y bueno, dentro de Petroamazonas, ex Petroamazonas y ahora Petroecuador hay también alguna serie de contratos con algunos consorcios, como es de dominio público, pero podemos hablar, digamos, de dos componentes, que es el de la producción estatal y el de la producción privada. Y efectivamente la producción estatal en el mismo periodo de tiempo se ha reducido en 12%, lo que es consistente con la caída de producción de cifras nacionales. Sin embargo, hay que anotar también de que en el mismo periodo de tiempo ha habido una reducción del presupuesto para la exploración y producción de hidrocarburos de alrededor del 27%. Es decir, es concomitante la caída de producción que se ha visto en la empresa estatal y a nivel nacional con una reducción drástica de presupuesto. Teniendo en cuenta que esa reducción de casi un tercio del presupuesto, contrario a los gritos en el cielo en que han puesto algunos medios de comunicación y algunos analistas, que yo llamo los analistas no petroleros, porque precisamente muchos de ellos son los analistas que no entienden del negocio o que lo ven de fuera o quizás hablan con algunos otros intereses. No se habla de esta realidad, ¿no? De que a pesar de que ha habido una reducción de un tercio del presupuesto desde 2015 a 2021, la caída de producción del estatal ha sido del 12%. Es decir, hay una diferencia sustancial ahí. Y lo otro que no se dice es que, en cambio, la caída de la producción del sector privado, de la parte privada, ha sido del 17% en el mismo periodo de tiempo. Cosa que también contradice un poco el discurso que se nos ha planteado en la actualidad de parte del gobierno nacional, que es el decir que la tabla de salvación está precisamente en privatizar los campos que opera actualmente Petroecuador, en entregarlos a la iniciativa privada, bajo cualquier modalidad, compartir la renta con el sector privado, y que eso permitirá incrementar la producción.
¿Qué es lo que plantea el gobierno en este momento? Pues básicamente ha planteado dos cosas. Una ya muy concreta en ejecución, digamos, y en plena vigencia, que es el famoso decreto 95, que entre otras cosas lo que plantea es la posibilidad de entregar campos en producción de Petroecuador a la iniciativa privada bajo contratos de participación y el migrar los contratos de prestación de servicios de las operadoras que tienen en este momento contrato con el Ministerio de Energía para que pasen a ser también contratos de participación con la intención supuestamente de atraer la inversión privada y de esta manera poder incrementar la producción. Como he dicho, yo no me voy a meter mucho en el tema técnico, tengo entendido que más bien el ingeniero Paredes va a hacer una exposición muy técnica respecto de cómo se puede incrementar la producción. Lo que yo quiero ver es un poco o analizar con ustedes qué es lo que ha ocurrido en los últimos años precisamente con esto de la participación privada en campos en producción. Si es que es o no es cierto esto de que la empresa privada es más eficiente, yo ya he mostrado una primera cifra acá que demuestra que la caída de producción global del sector privado ha sido en porcentaje más alta que la caída de producción de la empresa estatal. Y analizar también una comparación con uno de los modelos con el que nos empezaron a comparar desde inicios de este gobierno, que fue precisamente el modelo colombiano. La otra carta, digamos que es consecuencia del decreto 95, es la famosa ley de oportunidades, que se envió inicialmente y fue rechazada por la Asamblea Nacional, pero que muy poco se habló en la oposición que se hizo a nivel nacional contra esa ley de la parte que hablaba como reformas a la ley de hidrocarburos. Y esas partes de la reforma a la ley de hidrocarburos ya planteaban lo que estaba establecido como mandato en el decreto 95, es decir, la entrega de campos en producción a la iniciativa privada, la posibilidad de hacer esa entrega y los cambios a contratos de participación en el caso de los contratos de prestación de servicios e inclusive de aquellos contratos de prestación de servicios específicos con financiamiento que tiene actualmente suscritos Petroecuador con el sector privado para la operación de algunos de sus campos. Como es de conocimiento de ustedes también, esta situación de haber o de delegar a privados por lo menos parte de la operación de campos en producción en realidad no es nueva. Esto es una política que se delineó ya en gobierno de Rafael Correa. Más o menos, si es que no me falla la cifra, el año fue en el año 2012, donde se hizo la primera delegación de campos al sector privado con Xuxufindi y Libertador, a consorcios que en primera instancia cobraban una tarifa por cada barril producido por encima de una curva base. Curva base que fue definida en su momento en la etapa precontractual y que supuestamente era el gancho para atraer la inversión privada, que es lo que también se habla mucho en este momento para la estatal, con la finalidad de tener incrementos de producción y con la finalidad de obtener mejores condiciones para el Estado. En 2015 se da una modificación al tipo de contrato y ya, por ejemplo, el emblemático es el campo Auca, donde se firma un contrato con la empresa Shaya, con el consorcio Shaya, para la explotación del campo, para que realice la empresa las inversiones que requiere el campo, ya no a cambio de una tarifa por barril incremental, sino a cambio de una tarifa por la producción total del campo. Se establecen ciertas condiciones en los contratos y finalmente se da también a raíz del 2015 una serie de adjudicaciones de diferente estilo del resto de campos de Petroamazonas en ese entonces, con excepción del campo Sacha, con excepción del campo Coca, con excepción del campo ITT, por supuesto, que inició explotación también en 2016. Pero la mayoría del resto de campos fueron delegados a sí mismo a la iniciativa privada mediante este tipo de contratos, de nuevo con la misma excusa, con la excusa de que el Estado no tenía dinero para invertir y de que las inversiones podían venir del sector privado para que sean financiadas con la tarifa.
Los resultados están a la vista y estas son las cifras que son obtenidas del reporte gerencial de Petroamazonas del año 2019, que hace referencia a cifras 2018. Estas son las últimas cifras públicas de este estilo que se publicaron. Y hace referencia ya a cuál es la renta por activo y por barril de petróleo que obtiene el Estado en cada uno de los campos. Si nosotros observamos que el campo Sacha, por ejemplo, el campo Sacha tiene una renta por barril de alrededor de 56,47 dólares por barril. Es decir, ya lo que significa renta para el Estado descontado costos para el campo, es decir, lo que ya le quedaría de utilidad líquida, considerando el análisis que se realizó por la gerencia de Petroamazonas. Y de ahí para abajo, nosotros vamos viendo cómo va reduciéndose la renta por barril, entendiendo, por supuesto, de que cada campo es diferente, pero sí podemos observar, por eso los he pintado intencionalmente en rojo, lo que sucede, por ejemplo, entre Sacha y Shushufindi. Shushufindi, un campo en donde se tiene un contrato de prestación de servicios y se paga una tarifa por barril incremental, donde ya tenemos una rentabilidad de 10 dólares menos por barril. Y luego a Auca, en donde también es uno de los campos más importantes, y se tiene una rentabilidad del 47% menos que la renta que se obtiene en el campo Sacha. Es decir, lo que demuestran estas cifras de inicio ya, es que la delegación al sector privado de campos en producción, en razón de que, primero, no existe riesgo como existe o no existe tanto riesgo como existe en un campo nuevo, por el riesgo exploratorio y demás, en razón de que existe ya infraestructura instalada, que se entrega al campo produciendo, que se entrega al campo con energía, que se entrega al campo con todas las instalaciones necesarias, no hay una justificación económica para entregar nuevamente campos en producción al sector privado en razón de esta cifra. Y he pintado también en rojo el ITT, porque el ITT en cambio es la otra cara de la moneda, ¿no? Es un campo que inició de cero su explotación en 2015, 2016. El primer barril se produjo en 2016 en el ITT. Y básicamente aquí el Estado realizó todas las inversiones desde cero. Es decir, inversiones frescas, asumió los riesgos, realizó todo el trabajo y obtiene una utilidad, una rentabilidad por barril similar a la que se obtiene del campo en producción Auca, que fue entregado al sector privado, de alrededor de 29 dólares por barril, tomando incluso en consideración que el ITT produce, como ustedes conocen, un crudo pesado y que Auca entrega un crudo mucho más liviano que el crudo del ITT. Ahora, esto también es interesante cuando nosotros analizamos qué es lo que ha ocurrido durante los últimos 20 años con la producción petrolera, porque ahora nos dicen la meta a fin de año es 530,000 barriles. Sí, antes del 2015, la última vez en donde tuvimos una producción similar a la que tenemos hoy en día, Hernán hablaba de 470,000 barriles, yo revisé el reporte de hoy, ahí no me cuadró alguna cifra, solo la estatal reportó 386,000 barriles hoy y las privadas producen más o menos 103,000 barriles, pero más o menos por ahí la cifra está, según mi cifra, era 490,000 barriles lo de hoy. Sin embargo, la última vez que se tuvo esto fue precisamente en el año 2009, que estamos aquí en este valle de aquí de la curva de producción nacional, y tomó cerca de 5 años llegar a la producción que teníamos en 2014, que es precisamente cercana a la producción que tenemos como meta para fin de este año, que es los 530,000 barriles. Otro dato interesante a anotarse acá es cómo en el tiempo, desde el año 2000, ha ido en franco incremento la producción estatal, tomando en cuenta que hasta el 2008, 2009 más o menos precisamente, estas cifras están un poco sesgadas en razón de que pasó producción privada a manos estatales, es decir, hubo el paso de la producción de Occidental a manos estatales, la producción de Perenco a manos estatales, pero por lo menos si es que nosotros analizamos de 2009 a 2014, hay un incremento ya así sostenido de la producción estatal
mientras por el contrario hay un decremento de la producción de la empresa privada y se puede observar claramente acá. Y lo que sucede en 2014-2015, hay dos fenómenos aquí que ocurren para la caída de producción. Primero, la caída del precio del petróleo a nivel internacional, que genera una desinversión en la empresa estatal y en general en todas las empresas. Esa desinversión, para darles una idea, hasta 2014 nosotros cerramos el año en la empresa estatal, si mal no recuerdo, con 23 torres de perforación activas a cargo de la empresa estatal. Para 2015 teníamos 0 torres de perforación activas en la empresa estatal, es decir, se desmovilizaron inmediatamente las torres y claro, se observa también ahí una caída de producción drástica para ese periodo en 2015, de 2014 a 2015. Pero también se da otro fenómeno en este periodo, que es precisamente lo que yo hablaba de la suscripción de los contratos de prestación de servicios con financiamiento para la entrega de campos en producción a la iniciativa privada, que frenan un poco la viada o la acción que tenía también la empresa estatal en cuanto a la perforación para desarrollo de reservas y para incremento de reservas, porque también había algo de perforación exploratoria, aunque poco, pero había. Y luego esta caída se sostiene en el tiempo. Es decir, se ve aquí después en la curva que nosotros tenemos acá, que continúa cayendo la producción de la empresa estatal, como yo había dicho, ya desde 2015 a 2021 es una caída del 12%, pero también continúa la caída de la empresa privada, igualmente en el 17%, como había mencionado en esas cifras. Ahora, ¿por qué hago mención a esto? Porque precisamente es menester analizar si es que lo que nos propone el gobierno como forma de incrementar la producción es precisamente lo que corresponde hacer. El gobierno lo que ha dicho es tenemos que atraer inversión privada y es lo que nos conviene. Y también nos ha puesto como comparación lo que ha ocurrido en Colombia. Los que conocen de cerca la situación de Colombia, recordarán que Colombia tuvo un incremento de producción sostenido también hasta el año 2015, llegando a producir ya 1 millón de barriles en 2015. Y digamos, a todo mundo se le quedó en la cabeza esa cifra, pero no se analiza qué es lo que ocurrió después de ese periodo. Yo aquí estoy presentando cifras de 2015 a 2018 como a manera de comparación, en razón de que, como les había explicado, las cifras de renta petrolera que están publicadas para la empresa estatal ecuatoriana, las últimas eran de 2018 y por eso quería comparar periodos equivalentes. Y básicamente en ese periodo de tiempo la producción promedio del Ecuador fue de 535,000 barriles de petróleo, mientras la promedio de Colombia fue de 902,000 barriles de petróleo. Lo curioso de esto es que según la CEPAL, para el mismo periodo de 2015 a 2018, la renta petrolera acumulada del Ecuador fue de 26,000 millones de dólares, mientras la colombiana fue de 16,000 millones de dólares. Lo que demuestra de que no solo se trata de incrementar la producción, sino de que el Estado se quede con la renta o con los beneficios del incremento de esa producción, ya que nosotros estamos hablando de un recurso que es de los ecuatorianos y de una empresa que es de los ecuatorianos y por tanto el beneficio debería pensarse siempre para el Estado ecuatoriano. Y la otra cuestión interesante aquí analizar, ahora sí, de 2015 a 2021, es que como les había indicado, la producción nacional del Ecuador cae 13% en ese periodo, pero la de Colombia cae 27% en el mismo periodo. Es decir, no hay tampoco un sostenimiento de la producción en Colombia de parte con el modelo colombiano, con el modelo más propenso al trabajo privado que se tiene en Colombia, sino que por el contrario se registra una caída de producción que en porcentaje representa el doble de la caída de producción que tiene el Ecuador. Ahora, lo otro que también se ha hablado es por qué llegar a este modelo de privatización y se ha esbozado una serie de situaciones. Lo primero, que la empresa estatal es ineficiente, que por tanto hay que traer al eficiente sector privado, que como demostrado no es tan eficiente porque hay también caídas de producción importantes,
y que inclusive se ha llegado a hablar de que la nómina de la empresa estatal esté inflada. Nosotros lo que hicimos fue también hacer una comparación en base a datos oficiales de las nóminas de ambas empresas, ¿no? Y luego vimos que en Petroecuador, por ejemplo, tenemos una nómina de 9.805 trabajadores. En Petroecuador no hay trabajadores tercerizados. Mientras que en Ecopetrol hay una nómina de trabajadores fijos de cerca de 10.000 trabajadores y una nómina de cerca de 33.000 trabajadores que ellos llaman trabajadores de contratista a dedicación exclusiva, ¿sí? Que son los que operan también ahí, que en total dan 43.700 trabajadores para Ecopetrol. Pero más allá de eso, incluso no solo viendo el número de trabajadores, sino viendo el costo de la fuerza laboral, Petroecuador gastó de enero a junio de 2021 171 millones de dólares en fuerza laboral, mientras Ecopetrol gastó 311 millones de dólares en fuerza laboral. Y la comparación que debemos hacer es cuánto es la utilidad que se obtiene con esa fuerza laboral. Entonces, la utilidad que se obtiene por cada dólar que se gasta en fuerza laboral en Petroecuador fue de 18,23 dólares por cada dólar gastado en fuerza laboral, mientras que en Ecopetrol se obtiene 14,46 dólares. Y la productividad por trabajador, teniendo en cuenta precisamente estas cifras de la cantidad de trabajadores de una y otra, es de 39,73 barriles por día por trabajador en Petroecuador y 9,67 barriles por día por trabajador en Ecopetrol. Finalmente, lo otro que también hay que analizar es qué tan rentable es nuestra empresa. Y para eso tenemos que analizar precisamente la rentabilidad sobre costos. Y la rentabilidad sobre costos de Petroecuador fue de 187% en el mismo periodo de tiempo de enero a junio del 2021, mientras que la de Ecopetrol fue de 83%. Y Petroecuador tuvo un costo de producción por barril de 16,70 dólares por barril, mientras Ecopetrol tuvo un costo de 33,39 dólares por barril. De hecho, hasta hace poco, el año pasado, cuando bajaron los precios del crudo, justamente por el modelo que se mantiene en Colombia, ustedes pueden encontrar en la prensa colombiana algunos recortes de prensa que hablan de la pérdida de reservas con la caída del precio del crudo. Y es precisamente porque si es que el costo de producción es tan alto, evidentemente una caída del precio del crudo vuelve comercialmente no rentable explotar ciertos yacimientos y eso trae la reducción de las reservas. Por eso para nosotros es importante anotar que existen primero otras alternativas para el incremento de producción. Lo primero es entender que el incremento de producción no se da en 3 meses de 40,000 barriles. O sea, es necesario, ya lo explicará el ingeniero Paredes más adelante, de hacer un trabajo mucho más importante y sostenido en el tiempo. Como había demostrado yo, ese incremento de 40,000 barriles se dio en un periodo de 5 años, del 2019 al 2014, y ya en el pasado, efectivamente, analizando nuestra cuenca y lo que tenemos acá. Segundo, de que no es necesariamente esto la justificación para entregar campos en producción, porque contrario a lo que se pretendería, según el discurso, que es obtener más rentabilidad para el Estado, lo que se demuestra en las cifras es que cuando interviene la empresa privada en campos en producción, el Estado pierde renta. Y que tampoco es que se ha obtenido un beneficio de incremento de producción, como se ha podido observar. De hecho, yo recuerdo que hace poco el gobierno nacional hacía un llamado cuando planteaba esta meta de incrementar los 40,000 barriles hasta fin de año. Hacía un llamado a las empresas privadas para que se comprometieran con esa inversión. Al principio le respondieron que estaban totalmente comprometidas. Pero después, evidentemente, sobre quién está cayendo el esfuerzo de levantar la producción es precisamente sobre la empresa estatal, porque no hay una intención real y comprometida de la empresa privada de hacer ese incremento de producción, tal y como lo ha señalado el gobierno. Y finalmente, desde la empresa estatal en su momento se dieron también ya varias alternativas para poder financiar esas inversiones que se requieren sin privatizar los campos que tiene la empresa estatal. Y parte de esas alternativas fueron precisamente inclusive el hecho de obtener créditos de la banca internacional directamente desde la empresa estatal a bajo interés para poder realizar las inversiones.
En lo fundamental, nosotros creemos que va a ser difícil que la empresa estatal pueda realizar la tarea encomendada si es que no se le garantiza el cumplimiento de lo que manda la Constitución y la ley, que es que tenga autonomía administrativa y financiera. El hecho de que a la empresa estatal se le retire el flujo de caja cada vez que hay una necesidad fiscal, evita precisamente que se cuente con los recursos para realizar las inversiones que se deben realizar y que funcione como empresa, como cualquier empresa debería funcionar. Cualquier empresa en el sector privado, si se quiere emular la situación del sector privado, cualquier empresa en el sector privado, lo que hace es que reporta los dividendos o las utilidades a los accionistas y no se le retira el flujo de caja y todos los ingresos, dejándole sin capital para funcionar. Entonces, el llamado que nosotros hemos hecho como organización de trabajadores de la energía y el petróleo del gobierno nacional es que se abra la discusión sobre estos aspectos. Es decir, que se garantice la autonomía administrativa y financiera que requiere la empresa estatal para poder funcionar, que se le garanticen, por tanto, los recursos necesarios para poder funcionar, que se permita que la empresa se pueda financiar a través de Banca Internacional directamente y que no se continúe, y hablo de continuar porque como he demostrado esto ya lleva desde 2012 más o menos, que no se continúe con una política de entrega de los campos en producción de la empresa estatal al sector privado, ya que esto a números ha demostrado ser ineficiente en cuanto a la rentabilidad del Estado, que es lo que se buscaría con los recursos propios. Hasta aquí mi primera exposición, estimados compañeros. Más adelante, igual en los 5 minutos que tenemos, podremos poner cualquier duda. Estoy seguro que el ingeniero Paredes, según habíamos conversado previamente, él tendrá una exposición mucho más técnica ya del qué hacer en la parte técnica. Yo quería exponer un poco los datos generales de la producción, los datos estadísticos, las cifras pasadas y presentes, de forma de que tengamos un panorama claro y podamos sacar conclusiones más apegadas a la realidad y no solamente de un discurso a veces dogmático, que es lo que se utiliza para hablar de política petrolera. Muchas gracias, compañeros.